Bueno, el día de hoy tenemos para el seminario del día a Gustavo Nuez. Él es investigador en la Universidad de Guanajuato. Hizo su doctorado y postdocs en el Reino Unido. Y hoy nos va a hablar de buscar triángulos en una y dos dimensiones para entender el universo. Entonces, adelante. Hola, pues muchas gracias. Mucho que no daba el seminario, ya sé. Eh, entonces, sin más, déjenme les cuento un poquito de las cosas que hemos estado trabajando desde hace ya varios años. Entonces, primero como motivación, queremos entender un poco la naturaleza del sector oscuro, términos de materia oscura, energía oscura, quizá probar interacciones fundamentales como la de la gravedad, entender si cosmología puede dar una restricción a la masa de los neutrinos, pero también ver el universo temprano. Y en general, este universo temprano eh, si está regido por inflación. Bueno, inflación tiene diferentes predicciones más allá del modelo más sencillo. Entonces, un poco estamos ahora en una época gloriosa en cosmología. Realmente estamos entrando en lo que creo que llevamos varios años diciendo que estamos en cosmología de alta precisión. Pero la palabra precisión realmente solo viene cuando uno tiene errores porcentuales, entonces creo que apenas ahora estamos entrando a la cosmología de alta precisión. Y viene sobre todo estos instrumentos de etapa 4, ¿no? Como BSI, Euclid, el LST o WFIRST. Y bueno, me voy a concentrar obviamente en estos dos, en donde tenemos una participación importante. Entonces, de estos experimentos, tenemos los que son del tipo espectroscópico o los que son del tipo fotométrico. El TESI es de los primeros, el LSST o Vera Rubin es de los segundos. Y empezamos primero hablando un poquito del Vera Rubin. Es un telescopio de 8.4 metros, el espejo principal. Tiene una de las cámaras más importantes y grandes que se han construido, con 3.200 megapíxeles. Va a tomar imágenes por 10 años. Con esto va a construir, digamos, una fotografía que tiene alrededor de 20.000 millones de galaxias y estrellas. Eso implica que cada noche, digamos, tenemos algo así como 20 terabytes de datos, ¿no? Lo cual implica un reto en términos de pasar la información de un lado al otro. Y, bueno, alcanzará del orden de 15 petabytes. Tiene muchas colaboraciones internas, pero en particular hay una que se llama DESC, que se concentra en energía oscura, y uno de los observables en DESC son lo que se llaman lentes gravitacionales débiles, que lo podemos pensar simplemente como pequeñas deformaciones en la elipticidad de imágenes de galaxias eh, lejanas, porque la luz que nos llega de ella atraviesa eh, materia en el camino y esta materia distorsiona la imagen. Entonces, un análisis estadístico de estas, lo que hacemos es un análisis estadístico de estas distorsiones y parte de lo que queremos ver es aquí entender este observable. En términos del siguiente observable, digo, el siguiente experimento que es DESI, es el tipo espectroscópico. DESI va a construir el mapa del universo más grande con 14.000 grados cuadrados durante 5 años. No, realmente vamos a ser 4, creo, para completar eso, porque va adelantado. Toma exposiciones alrededor de cada 20 minutos. Ha habido días muy buenos, bueno, noches muy buenas en que toma exposiciones mucho más rápido que esto. Y hace poco, recientemente, una sola noche cubrió 200.000 objetos en una sola noche, rompiendo el récord, que equivale a uno de los censos completos que teníamos de hace como 20 años. Y el propósito es al final tener un mapa que tenga el orden de 40 millones de objetos
incluyendo 4 objetivos principales, de los cuales en particular hay uno que se llama el bosque de Lyman alfa, de los cuales les voy a hablar más adelante. Bueno, ya hay la primera liberación de datos, se hizo el año pasado en DESI, es la página pública, uno puede consultar estos datos y empezar a jugar con ellos. Hay tutoriales, y bueno, lo emocionante es que este año, se espera hacia finales de este año, liberar los primeros datos, el primer año, perdón, de datos del experimento. Entonces ya ahorita esto es comparable con lo que se tenía de eVoS. Este primer año va a ser mejor. ¿Qué tienen de importante estos experimentos? Es que pueden ser utilizados en conjunto justamente para romper sistemáticos, tanto del análisis como de la observación, y a la hora de combinarlo uno puede obtener restricciones más fuertes sobre los parámetros metodológicos. Por ejemplo, aquí tenemos la energía oscura contra la materia oscura en el panel superior derecho, o cuestiones que tienen que ver con extensiones al modelo estándar, lambda CDM, donde tenemos ya sea una energía oscura dinámica o correcciones a la gravedad. Entonces, bueno, en el universo tenemos los cosmólogos preguntas muy, muy chidas, ¿ok? Ahora estamos en la época de grandes datos. Tenemos justamente herramientas poderosas en términos, por ejemplo, de cómputo, y uno esperaría justamente encontrar respuesta a estas preguntas interesantes. Y bueno, sin embargo, parte de estas herramientas poderosas también incluyen métodos estadísticos. Entonces hoy hablaremos más sobre eso. Entonces, en términos de la estadística que se suele utilizar en cosmología, es lo que se llama la función de correlación de 2 puntos. Y esto lo que hace es buscar escalas características. Entonces, simplemente si yo tengo una distribución de puntos, por ejemplo, aquí encimamos muchísimos de estos, lo que estoy buscando es si existe alguna distancia característica en esta distribución de puntos que me pueda permitir aprender sobre si hay elefantes encimados o no. Entonces, lo que hace es justamente hablar de correlaciones entre un punto y otro de mi muestra de datos. Correlaciones a pares. Bueno, formalmente estas funciones de correlación de 2 puntos son simplemente, es la probabilidad de yo encontrar, dado un punto en mi distribución, a una cierta distancia R, volver a encontrar otro punto por arriba de una distribución aleatoria. Entonces, el exceso de correlación por arriba de pares aleatorios. Algunos ejemplos aquí pueden ver que si ustedes tienen una malla del lado izquierdo, entonces la función de correlación justamente tendrá un pico en el equivalente a la distancia característica de esta malla. O también podemos ver simulaciones típicas que son aleatorias, donde podemos ver que parecen aleatorias, pero una vez que uno calcula sus funciones de correlación, lo que encuentra es que no son del todo aleatorios. Hay más aglutinamiento de escalas pequeñas o escalas grandes, dependiendo de los ejemplos que tengo. Estas correlaciones entre pares las podemos hacer en diferentes espacios. Pues en el espacio real es lo que se llama función de correlación de 2 puntos. En el espacio de Fourier es el espectro de potencias. Pero existen otras bases, por ejemplo, la de esféricos armónicos. Un ejemplo claro es el de la CMB, donde uno lo que hace es ver el soporte que tiene estos datos sobre la esfera en términos de esféricos armónicos, y lo que hace uno es correlacionar los coeficientes de estos esféricos armónicos, de manera que tenemos este espectro de potencias famoso de la CMB. Y bueno, aquí nada más para que se den una idea de cómo se ven estos multipolos, ¿no? en términos de la esfera, y lo que significa, porque van a ser interesantes más adelante. En términos de la CMB, bueno, uno puede ver cómo se ve este espectro de potencias y uno puede después hacer un modelado de la señal y bueno,
Y aquí sacamos mucha de la información que tenemos del universo. Por ejemplo, la curvatura mueve este espectro de potencias de esta forma, la energía oscura, los bariones por la materia oscura, y simplemente haciendo un ajuste la gráfica anterior, uno puede obtener el pi cósmico que tenemos al día de hoy. Sin embargo, existe información adicional, por ejemplo, este mapa de la CMB, de esta distribución, que no sea capturada por este espectro de potencias. Entonces, la respuesta la podemos encontrar viendo si hay funciones de correlación, ahora más generales, que correlacionan en particular, por ejemplo, 3 puntos. Pues ahora lo que nos estamos preguntando es si hay triángulos característicos en nuestra distribución de datos. Pues formalmente, otra vez, es simplemente el exceso en tripletes por arriba de pares sueltos. Eso es lo que me da la de 2 puntos con respecto a distribuciones aleatorias. Otra vez, podemos hacerlo en el espacio real, es la función de correlación de 3 puntos, o en el espacio de Fourier, y lo que obtenemos es el disperso. Entonces, ¿cuál es la riqueza teórica? La riqueza teórica está en que si ustedes, por ejemplo, tienen un campo aleatorio gaussiano, este campo aleatorio gaussiano simplemente está caracterizado por la media de la gaussiana y la distribución estándar de la gaussiana, la sigma, la dispersión de esta gaussiana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las funciones de correlación van a ser triviales, excepto la de 2 puntos. El teorema de Wick nos dice que todas las funciones impares van a ser 0 y las que son pares van a estar relacionadas simplemente con el espectro de potencias. Y bueno, esto lo interesante es que es lo mismo para teorías libres. Entonces, las teorías libres, si uno tiene condiciones iniciales gaussianas, entonces toda la información va a estar en el espectro de potencias. Pero, ¿eso qué implica? Que implica que no hay interacciones. Una teoría libre no tiene interacciones y ejemplo de ellos, por ejemplo, inflación. Modelos más sencillos de inflación, como phi cuadrado, es una teoría libre, excepto cuando uno considera, se toma en serio los acoplamientos del gravitón. Pero también, por ejemplo, las galaxias, cómo fluyen con el flujo de Hubble. Si uno no considera interacciones entre galaxias, es una teoría libre y por lo tanto es caracterizada por el espectro de potencias. Ahora uno puede cambiar justamente el paradigma y decir lo contrario. El encontrar una función de correlación de 3 puntos, es decir, que haya triángulos característicos, implica ya sea que sí hay interacciones o que mis condiciones iniciales no son gaussianas. Y en ese sentido es que es interesante observar o estudiar este tipo de estadísticas. Estamos aprendiendo sobre interacciones. Bueno, no recuerdo bien dónde se quedaron, pero nada más para recapitular y continuar. El que yo encuentre una señal de 3 puntos no trivial, de correlación de 3 puntos, implica 2 cosas. O que estoy probando interacciones o que estoy probando condiciones iniciales que no son gaussianas. En términos de la CMB, si uno simplemente toma una forma sencilla de estas no gaussianidades, como el cuadrado, noten que necesita un factor, digamos, que sea de 10 a la 3 para verla a simple ojo en este mapa. Entonces, ¿qué sabemos de Planck? Lo que sabemos es que las funciones de correlación con n mayor a 2 son consistentes con 0. Es decir, no hemos visto ninguna no gaussianidad al nivel de Planck. Esto está de acuerdo con los modelos más simples inflacionarios, o sea, los más sencillos, que predicen que estos FNL, estos parámetros, usualmente son del orden de lo que se llaman los slow roll parameters, que son aquellos que hablan de un rodamiento lento en el inflación. Sin embargo, el grave problema de Planck es que de alguna manera ya vio todo lo que tenía que ver en términos de estadística, ya agotó esta estadística, y entonces ya realmente con los nuevos experimentos va a ser difícil poder ver una señal en términos de no gaussianidades.
Y la opción es entonces explorar lo que se conoce como la Large Scale Structure, LSS, que es la estructura de gran escala del universo. Y vamos a ver ahora por qué es importante ver eso. Entonces, bueno, antes de empezar el estudio de la estructura de gran escala del universo con correlaciones a 3 puntos, vamos nada más a hablar un poquito de qué implica esta función de 3 puntos, qué es lo que estamos viendo. Entonces, lo primero es que si uno tiene isotropía o homogeneidad en la distribución, pues pasamos de una función de 3 puntos que en lugar de depender de 9 variables, solo depende de 3. Es decir, que es los lados de cada triángulo. Entonces, no importa la orientación del triángulo, solo estoy buscando si estos triángulos característicos existen o no. Entonces, lo que tenemos es una función que tiene 3 parámetros y eso implica que es una gráfica en 4 dimensiones. Y pues no sabemos graficar en 4 dimensiones, ¿no? Entonces, eso ha sido un obstáculo en términos de convencer a la gente de que es una forma bonita de estudiar las distribuciones, porque ya de entrada hay un problema en cómo la graficamos. Entonces, en términos de visualización, uno puede considerar casos que geométricamente son interesantes. Entonces, en términos de distribuciones aleatorias, los triángulos que son particularmente interesantes geométricamente son aquellos que tienen todos los lados iguales, aquellos donde uno de los lados tiende hacia cero, aquellos donde la suma de 2 lados es el tercero. Estos triángulos solo geométricamente son particularmente importantes y en buena medida son los que tienen mayor señal en las distribuciones que vemos del universo. No nada más eso, en términos de inflación, entonces ahora si me muevo el espacio de K, también tengo triángulos en K, los modos de Fourier, y estos triángulos donde una de las K tiende a cero, es justamente esta señal local. Y esto, por ejemplo, nos detectaría escenarios de inflación donde tenemos muchos campos que son los que producen la inflación. Entonces, estamos hablando de multicampos, inflación de multicampos. En el caso de triángulos equitaláteros, si esta señal tiene mucho peso, lo que estaríamos viendo, por ejemplo, es teorías donde los lagrangianos tienen derivadas términos no canónicos cinéticos, como por ejemplo la inflación de Dirac-Wernicke. El caso de triángulos que justamente 2 de los lados suman al tercero, colineales, eso lo que nos estaría hablando es de, por ejemplo, condiciones diferentes de vacío. El vacío típico es el vacío de Bunch-Davies. Y bueno, el ver este tipo de señal nos estaría hablando de qué pasó con el universo temporal. Y esto incluso si se olvidan ustedes de que el inflatón sea un campo y lo piensan más como una teoría efectiva, esto puede acotar la teoría efectiva de inflación. Bueno, esa es una forma de visualizarla. Otra es simplemente agarren las 3 variables y conviértanla en una sola variable. Entonces le apretan flatten en Python y lo que obtienen es simplemente todos los triángulos como una sola variable. Entonces pueden empezar a hacer gráficas de 2 dimensiones donde tienen todos los triángulos en 2 dimensiones, pero el problema es que este triángulo de aquí, por ejemplo, es cercano al de los otros picos, ¿no? Y entonces estaría dando yo brincos simplemente por la forma de graficar. Finalmente hay una base diferente, que es una base que lo único que hace es decir, bueno, en lugar de pensar en parametrizar mi triángulo como 3 lados, puedo yo parametrizarlo como 2 lados y el ángulo de apertura entre esos 2 lados. Eso es equivalente al tercer lado por la ley de cosenos. Y luego lo que puedo hacer es una expansión en multipolos de este ángulo de apertura. Entonces lo hago en polinomios de Legendre, como es costumbre, del coseno de este ángulo. Y los coeficientes que tengo aquí, en principio ahora son solo funciones de 2 variables, son 2 lados de los triángulos. Entonces se pueden simplemente graficar como gráficas de densidad para
cada multipolo correspondiente. Entonces, aquí estoy, por ejemplo, enseñando el hexadecapolo, donde tienen azul, es que hay más déficit de función de correlación, y donde está en rojo es que hay un exceso de correlación, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si uno ve en cosmología y se fija en la función de 2 puntos, la señal de Baud simplemente se ve como un pico a 100 megaparsecs. Bueno, esta señal en 3 puntos, si se agarran, esto es lo que tenemos aquí, son los diferentes multipolos en cada renglón. Olvídense, las columnas no son importantes, pero lo que ven ustedes son estos como cuadrados que están justamente a 100 megaparsecs. Bueno, eso es el equivalente en triángulos, donde al menos una de las distancias está tocando la señal de Baud. Entonces, en ese sentido, aquí la información puede ser más rica si proviene de interacciones, la física no lineal, pero en términos de la física lineal, como es la mayor parte de la señal de Baud, pues lo único que van a ver son cuestiones parecidas. Bueno, dejando esta introducción a las correlaciones de 3 puntos, vamos a tratar de aplicarla a los estudios de lo que se ha llamado el colisionador cósmico. ¿Cuál es la idea del colisionador cósmico? Pensemos que el universo tuvo un origen cuántico, ya sea en inflación o una teoría similar que produce estas anisotropías iniciales, estas condiciones iniciales que después dan lugar a las fluctuaciones que vemos en la CMB. Sabemos que estas fluctuaciones de la CMB son simplemente los semilleros o reflejan el semillero de cómo era la distribución de materia en el universo, que si después la dejamos evolucionar, va formando estos halos donde después tenemos trazadores como las galaxias. Si ustedes toman la fotografía del LSST, estarían viendo estos trazadores, como se ve en la imagen, pero si se van a estudios espectroscópicos, como el de DESI, pues realmente estaríamos en el espacio de Redshift. Bueno, si pensamos en el universo como un detector, entonces lo que podríamos pensar es que el universo temprano tuvo ciertas interacciones, como si fuera un acelerador de partículas de estos viejos. Sin embargo, nosotros no vemos la foto de este acelerador. Si estamos estudiando la estructura de gran escala del universo, lo que vemos es una deformación de esta foto. Y es la deformación del detector, que justamente la deformación habla de energía oscura, de materia oscura, de las interacciones gravitacionales, de la masa, por ejemplo, de los neutrinos, etc. Todo eso va a afectar al detector y lo que vamos a ver. Entonces, si nosotros podemos entender al detector, que en principio es entender la física de la evolución del universo, podríamos reconstruir las condiciones cuánticas iniciales del universo. Y en ese sentido, este colisionador cósmico es interesante, ver el universo de esta forma. En términos de triángulos, en el momento de inflación, por ejemplo, podríamos hablar de decaimientos del inflatón hacia otras partículas que no conocemos, o de interacciones con el gravitón. Y esa es la clase de cosas que querríamos reconstruir del universo temprano. En la CMB, como ya vimos, lo que estaríamos correlacionando son puntos calientes o fríos de este mapa de la CMB, pero ahora no en pares, sino en triángulos. Y ya vimos que en general son consistentes con una señal nula. En la estructura de gran escala, lo que estaríamos viendo, por ejemplo, en términos de galaxias, es si tenemos una correlación entre la posición de 3 galaxias o entre las propiedades de estas 3 galaxias, como podrían ser estos lentes débiles. Entonces ya vimos, la CMB es consistente con condiciones gaussianas iniciales y se nos han acabado los modos para estudiar la CMB. En términos de estadística, prácticamente lo hemos agotado, y entonces hablamos de que la estructura de gran escala podría tener mayor estadística y darnos una pista sobre estos triángulos, y esto es simplemente porque lo observable de la CMB es una superficie, está en 2 dimensiones. Mientras que lo observable en la estructura de gran escala del universo, en principio es un volumen. Entonces tenemos más modos dentro de este volumen que de un área. Y de ahí la riqueza de estudiar esta estructura de gran escala.
Entonces, ¿cuál sería la utilidad práctica de estas funciones de 3 puntos? Bueno, por un lado, permite romper degeneraciones. Entonces, por ejemplo, en DESI, uno asigna las observaciones a objetivos muy particulares mediante un algoritmo que no es aleatorio. Esa asignación de fibras genera correlaciones artificiales que no son las correlaciones físicas. Bueno, estas correlaciones en la función de 2 puntos se comportan de una manera y en la de 3 puntos de una manera muy distinta. Entonces eso rompería, por ejemplo, parte de estas degeneraciones. Pero existen otras degeneraciones, por ejemplo, que tienen que ver más con la teoría, como por ejemplo cuál es el sesgo que tenemos entre materia oscura y galaxias, o incluso la velocidad de la materia oscura y las galaxias. Como ya hablamos, podemos ver cuáles son las condiciones iniciales, la masa de los neutrinos, o lo interesante es que puede complementar el análisis de 2 puntos. Pues puede servir para restringir la inferencia de parámetros cosmológicos. En inferencia de parámetros uno puede, a la hora de utilizar este otro observable, como tiene información adicional, uno puede llevar a construcciones más fuertes. Existen unas condiciones que se llaman de consistencia, que son muy interesantes, y esto lo único que dicen es que una correlación de n más 1 puntos es simplemente un operador por la función de n puntos en el límite donde una de las escalas se vuelve a 0 en el espacio de Fourier. O en el espacio real es una escala que crece infinito. Estas condiciones de consistencia son muy robustas, es decir, no les importa la física de bariones, no les interesa la teoría de gravedad que uno tiene, por ejemplo, aquí no juegan un papel importante la masa de los neutrinos. De los pocos ingredientes importantes es que no se viole el principio de equivalencia. Entonces, el tratar de probar estas relaciones de consistencia en cosmología sería muy interesante y permitiría hablar de algo más profundo sobre el universo. Otro uso interesante de estas funciones de correlación es el poder hacer correlaciones entre datos muy distintos. Entonces, podría uno utilizar, por ejemplo, lentes gravitacionales y correlacionarlos con vacíos y además con otro punto que fuera la posición de las galaxias. También sirve, por ejemplo, para calibrar simulaciones y que estas simulaciones, cuando uno le pone galaxias arriba, las simulaciones de materia oscura, sean más realistas. Bueno, y ya habíamos hablado de probar la gravedad. Gustavo, ¿Sí? es último que dijiste. Es lo último que dije de calibrar los HODs. Así de cómo fueron. Entonces, cuando tú corres estos HODs, en general son modelos que tienen cierto número de parámetros. Estos parámetros no provienen de un análisis analítico, sino lo único que dices es, yo quiero que mi función de 2 puntos se parezca a la función, bueno, primero la función de un punto que se parezca a la observada. La función de 2 puntos también. Y luego te puedes preguntar si la de 3 puntos lo hace o no. Eso lo están haciendo. Sí, entonces, por ejemplo, Francisco Paco, exacto. Ahora él hace, entonces al principio habíamos cogido simplemente ciertos triángulos, ahora ya tiene un esquema más grande donde pone muchos triángulos. Pero, perdón. No es algo que se haga sistemáticamente, poca gente lo hace. No sé, así se está haciendo. Es que yo me quedé pensando en algo. No, las relaciones de consistencia, entonces... Pero se valen para trazadores. Lo interesante es que se valgan para trazadores, no importa, porque como tiene que cumplir este mismo operador diferencial, si utilizas trazadores o si utilizas materia oscura. Sí, lo que estaba pensando es si puedes calibrar los HODs con eso. Que cumplan con las funciones de consistencia.
Pensé que eso estabas refiriéndote, pero ya entendí que no. No, estoy haciendo el uso de la de 3 puntos. Digo, lo que acabas de decir es muy interesante. Sí. No lo sé. Sí, Eso es. eso es Lo único que creo es que necesitaría simulaciones muy grandes. O utilizar las ideas, por ejemplo, Oliver lo que tiene son ideas donde él toma no este límite, donde una de las escalas se va a cero en el espacio Fourier, sino simplemente es muy pequeña y lo que tiene son correcciones. Entonces es factible que uno podría utilizar, es muy buena idea, utilizar estas correcciones. Pero pensé que Mario y yo este proyecto, no, ya es de Alejandro. No, eso habría que decirse a la gente que hace eso. Sí, debe ser todo el rollo, pero es una idea bastante interesante. Bueno, ¿cuáles son los retos? Los retos es que muchos de los sistemáticos en análisis de 3 puntos no se entienden. Las covarianzas son los errores asociados a estas funciones de 3 puntos. Son objetos que son funciones de correlación de 6 puntos. Son mucho más complicados que en el caso de la estadística de 2 puntos. El universo es bastante gaussiano. Entonces, la señal a ruido de estas señales no gaussianas, pues siempre va a ser más chica en las funciones de correlación de orden superior a 2. Y hay una jerarquía. El modelado puede o no volverse más complicado, dependiendo a qué precisión quiera uno detenerse. Y el tiempo de cómputo, sobre todo, son de las cosas prohibitivas. ¿Sí? Si tú tienes condiciones iniciales gaussianas y realizas formación de estructura, la gravitación misma te genera términos no gaussianos debido al colapso gravitacional, las interacciones, digamos. Sí. Gravitacionales. Sí. Cuando dices que la señal es muy gaussiana, estás pensando en escalas, a partir de una escala grande. Sí. En cosmología en general. En cosmología. O sea, digamos, de galaxias para arriba. Bueno, pero ahí puede haber términos muy no lineales, digamos. Sí, pero aún así el universo jerárquicamente es bastante lineal. Sí, lo que quiero decir es que a partir de cierta escala hacia abajo vas a tener no gaussianidades inducidas por el colapso gravitacional. Efectivamente, y por eso es que esta señal de 3 puntos la mides en galaxias y digo, digamos, no es cero de entrada. O sea, sí, de entrada tiene que ser no es trivial. ¿No es cero? ¿Es consistente con cero? No es consistente con cero. O sea, tienes varios sigma. ¿A qué sigma? ¿A cuántos sigma? El último paper de Zach, no me acuerdo cuántos tenía, pero eran. No, pero por dentro de Zach. Y ese era de Bao, incluso. Con Williams y hace años. Las nodas en 10,5 sigma. Pero incluso creo que cuando. Debe haber medido eso a varios sigma. Pero incluso creo que los primeros estudios de Peebles ya tenían señales que eran no consistentes con cero. O sea, y eso hace 40 años. Entonces, no, la señal está ahí. Lo interesante ahora es utilizar esa señal para hacer cosmología de precisión, digamos. En términos de el tiempo de cómputo, si uno toma un algoritmo, simplemente ve las correlaciones de 3 puntos de la forma más sencilla, que es un algoritmo que se llama de fuerza bruta, ¿no? Esto es algo que tiene simplemente 3 loops de estos fors anidados, entonces escala como el número de objetos al cubo. Bueno, para DESI tomaría algo así como 10 a la 7 años, y para LSST entre 10 a la 8 y 10 a la 9 años, ¿no? Entonces ya de entrada es predictivo. Ahora no. En general, matemáticamente, la gente ha sido más inteligente y no prueba. Es como cuando ustedes revisan el directorio telefónico buscando a alguien, no revisan todas las páginas del directorio telefónico. O sea, como que ya saben a dónde ir, ¿no? Y es porque está ordenado alfabéticamente. Bueno, si uno hace este tipo de cuestiones para ordenar los puntos que uno está distribuyendo, entonces uno puede reducir una de estas n's por un algoritmo de búsqueda más eficiente, basado en árboles, donde una de estas n's pasa a ser log n. Bueno, para DESI, esto hablaría de que estaríamos
en algo así como un mes, poco más de un mes, con los datos totales, y para el LSTT estaríamos quizá en años, ¿ok? Para poder hacer un solo análisis de los datos. Pues ya olvídense de si quieren decir, ay, no, mira, ahora quiero cambiar esta otra cosita, ahora quiero cambiar el radio que sí. Entonces se vuelve realmente prohibitivo el algoritmo, uno de los algoritmos bueno, por ejemplo, si lo corren en paralelo, y aquí estas líneas de paralelo tienen ciertas propiedades, o sea, es decir, cuántos procesadores tengo, pues lo que hacen es mandar parte del cálculo a un procesador. Bueno, pues lo que baja es quizá a días o años paralelos, digo, meses paralelos. Hola, ¿me oyen? Eso se les agradecería. ¿Ella se tiene dinero? No sé de dónde, no de dónde, pero una cooperación. Hola, ¿dónde se...? Dice que acaba de pasar eso. Acaba de pasar. Sí, pasó. Reaccionamos rápidamente. Bien, sí, la próxima vez paso me mandas un WhatsApp, por favor. Ok. Pero ya estaba ahí. Ok, gracias. Déjame quitar esto. Bueno, entonces las cosas interesantes es que la función de 2 puntos toma una fracción de tiempo de lo que haría 3 puntos. Y entonces hay una idea que proviene de Sapudi, que simplemente es si ustedes se centran en un punto para explorar estos 2 pares que generan triángulos, uno puede simplemente descomponer los pares que hay alrededor del punto A, ¿no?, en términos de multipolos. Y entonces lo que uno hace es simplemente descomponer. Por ejemplo, si estamos viendo sobredensidades, pues uno descompone estas sobredensidades en esféricos armónicos, y al final lo único que hacen es tomar un producto de esta descomposición multipolar, y entonces lo que hago es que reduzco un problema de estos 3 loops anidados a un problema solamente de 2 loops anidados y una multiplicación de estos múltiplos, donde ya hubo una descomposición sobre estos múltiplos. Y si el número de múltiplos es pequeño, entonces este código va a ser un código que escale como un código de 2 puntos multiplicado por un factor enfrente. Oye, ¿Sí? ¿y hay alguna como serie similar para que considere distorsiones en el espacio de relaciones? Sí. Entonces lo único que haces es ponerle una dirección a estos esféricos armónicos, son estos que tienen estilo.
Y entonces, o sea, le pones, digamos, una anisotropía a los esféricos armónicos y con eso tú puedes poner direcciones privilegiadas. Entonces, lo único que ocurre es que al final tus funciones de 3 puntos van a tener, además de un multipolo, van a tener una segunda componente que tiene que ver con cómo es este coeficiente con respecto a la línea de visión. Entonces, digamos, vas a tener más coeficientes, pero al final sí lo puedes hacer. Es otra integral. No es que sea otra integral, es que estás utilizando una base que no tiene isotropía. Pero cuando quieres, vaya, es las mismas integrales. Exacto. En otra base. En otra base. Y entonces eso lo que está rompiendo es la isotropía. Y eso te deja una distancia característica. Bueno, entonces utilizando esta base, la gran ventaja es que uno puede tener códigos que ahora escalen como n cuadrado. Y ese es esta idea que exploraron Slepian y Einstein hace poco menos de 10 años. Entonces, bueno, vamos a hablar de cuál es el esfuerzo mexicano en términos de esto. Entonces, estas correlaciones de 3 puntos ofrecen la posibilidad de estudiar la física fundamental del universo, dado que contienen información complementaria a la estadística de 2 puntos. Y el hecho de que sea un espacio mucho más grande, bueno, y que haya mucho más variables, tiene varios retos, pero es algo que se puede ya empezar a hacer. Y entonces, bueno, aquí pongo los nombres de toda la gente que está involucrada en varias de estos esfuerzos. Les voy a platicar brevemente de 2 esfuerzos. El primero tiene que ver con estas funciones de correlación en una sola dimensión. Bueno, y aquí puse la de 3 dimensiones, pero esa todavía no la tenemos. Se pueden olvidar de eso. Y en el Vera Rubin, en términos de 2 dimensiones. Entonces vamos a ver qué es esto del espectro en Lyman alfa. Entonces, Lyman alfa es un observable que lo que tiene uno es que tiene un cuásar lejano. Los cuásar lejano emiten luz que después es absorbida por el medio interestelar entre nosotros y el cuásar. Entonces, por ejemplo, este es un cuásar, el espectro de un cuásar cercano, un redshift de punto 15. Y la luz que emite sobre todo el pico de Lyman alfa, esta es la transición, la primera transición del átomo de hidrógeno, prácticamente no es absorbida por el medio que tiene después. Este es un cuásar muy parecido en términos de la emisión de Lyman alfa, y lo que ocurre es que como es un cuásar lejano y este medio tiene ciertas propiedades que permite absorción, entonces esta línea de emisión después se ve absorbida por toda esta materia, estas nubes que se encuentran en el camino. Y la absorción no ocurre donde está el pico, simplemente por el corrimiento al rojo. Entonces, bueno, la gente con imaginación aquí observó un bosque. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer correlaciones de este bosque. Entonces, lo único que hace uno es, por ejemplo, hay correlaciones que uno puede hacer, digamos, sobre la línea de visión. Entonces, yo tengo aquí un cuásar, aquí está la línea de visión, y yo me podría pensar en si puedo correlacionar. Entonces, cada una de estas posiciones, bueno, estas absorciones, en términos del espectro, representa la posición de cada una de estas nubes de materia, de distribución de materia, en el camino. Entonces yo podría pensarme, bueno, hay una correlación de esta nube con esta otra de acá, sería una correlación de 2 puntos, y es lo que se conoce como el espectro de potencias en una dimensión, o el P1D. Y ha sido fuertemente utilizado, sobre todo, por ejemplo, para entender escalas pequeñas y física que tenga acá pequeña, como la masa de los neutrinos,
o las propiedades de la materia oscura. ¿Puedes ¿Sí? explicar por qué es de una dimensión? No, no entiendo. Entonces, realmente me voy a concentrar solo en correlaciones sobre, entonces tengo un cuásar aquí, y lo que quiero preguntarme es si la posición de absorción de que veo en este cuásar está relacionada con la posición en este cuásar. Y luego lo que voy a hacer es simplemente agarrar todas las líneas de visión, ver las correlaciones que tiene cada cuásar y promediarlas. A ver si hay ciertas correlaciones que sean características de todos los cuásares. Pero las correlaciones solo ocurren sobre la línea de visión. Pero a ver, una pregunta. Tú tienes un cuásar, y tienes varias nubes por las que va pasando la luz de ese cuásar. Exacto, y esas son las que estoy correlacionando. Lo que no estoy haciendo es correlacionar dos cuásares, o sea, las absorciones de un cuásar con las absorciones de otro Y luego cuásar. la estadística la vas a sacar sobre todos los cuásares, pero solo sobre la línea de visión. Independiente sobre su línea de visión estas correlaciones, y luego lo que hago es considerar todas las líneas de visión de los cuásares, todas las correlaciones de las líneas de visión de los cuásares y promediar. Hay una pregunta así, una ¿Sí? básica, ¿cuántas nubes de estas tiene un cuásar? Bueno, entonces, más que lo que tú haces no es pensar en las nubes, lo que haces es pensar en que tienes este espectro. Entonces, la región de Lyman alfa, digamos, tiene como estos 200 angstroms, y de aquí tienes píxeles que tienen cierto tamaño. Entonces, dependiendo del experimento, pues, es esa resolución, pero digamos que usualmente tienes el orden de 200 píxeles. Son como bits, ¿no? Sí. O sea, realmente no es que estés pensando en... digamos, es un arreglo y tú simplemente agarras el valor de ese arreglo. ¿Qué? No. Están a diferentes corrimientos al rojo. Están diferentes corrimientos al rojo y lo que tienes son... Pero yo pensaba que esas dos gráficas, por ejemplo, eran de... Bueno, lo que sí puedes tener es absorciones muy marcadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son los DLAs, o los BALs, y este tipo de absorciones muy, muy grandes, pero las tratas de quitarle, que esto genera más ruido que para este tipo de análisis. Ahorita les voy a enseñar algo así. Pero no, aquí estamos pensando incluso en que son nubes muy, 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 muy pequeñas en términos de, bueno, no de pequeñas, son nubes muy diluidas. Entonces estamos hablando de que la teoría es bastante lineal. O sea, estamos en escalas donde no hay colapso, digamos, son muy lineales. Y justo lo que quieres es que, porque cuando ya tienes cosas que colapsaron, esas absorben y no dejan volver a salir de los. O sea, las absorciones muy fuertes son aquellas que ya no te llega el fotón, ¿no? La mayor absorción es corrimientos más rojo más grandes, ¿verdad? La mayor Digo, absorción. porque este es hidrógeno neutro y el hidrógeno neutro se va ionizando a lo largo de la historia cósmica. O sea, no, es que el corrimiento al rojo es más bien la posición de la nube. O sea, si están muy cerca del cuásar, va a estar muy cerca del pico, ¿no? O sea, recuerda que esta frecuencia se corre hacia el rojo. Se corre. Entonces, conforme yo me muevo del cuásar, ya es una frecuencia que el pico de emisión ya no está aquí, sino está acá. Sí. Y acá, y cuando toco una nube, ahí es donde se absorbe. Entonces, lo que me está mostrando esto es justamente la evolución en términos de redshift. Lo que digo es que esas nubes son de hidrógeno neutro todas. Sí. Y el hidrógeno neutro se va ionizando a lo largo de la historia. Por eso es que necesitas cuásares que tienen un corrimiento al rojo mayor a 2.1 para tener estas absorciones. Bueno, es mayor a 2. Casi siempre fijamos en estos experimentos que sea 2.1. Para que haya absorciones. Pero por eso es que cuásares muy cercanos no tienen ya no encuentran bosque. hidrógeno ionizado. Ajá. Entonces, bueno, uno puede pensar en correlaciones. Entonces, si lo piensan en términos de estas nubes, bueno, pues piensen, por ejemplo, en la correlación de estas tres nubes, donde lo que estamos haciendo es que estamos haciendo esta distancia tender a cero.
Entonces, hacemos extender esta distancia a cero, lo que tenemos es simplemente correlaciones colineales. Entonces, nuestros triángulos son colineales. ¿Eso qué quiere decir? Que satisfacemos saturamos la desigualdad del triángulo y eso reduce ya de entrada el número de dimensiones de nuestra función. Entonces, digamos, este tipo observable ya está la gráfica en 3 dimensiones ya de entrada. Entonces, bueno, con Rodrigo de la Cruz y Ipchik, lo que hemos hecho ha sido estudiar justamente esto en voz. Pues bueno, esto ha sido nuestro pipeline, ¿no? Siguiendo muchas de las cosas que uno tiene que hacer, donde tenemos desde simulaciones hasta el manejo que uno hace de los datos, etcétera, para encontrar estas correlaciones de 3 puntos. Hay varios, por ejemplo, sistemáticos, como uno lo que tiene que hacer es un campo de fluctuaciones de estas absorciones. Entonces, lo que uno hace es simplemente decir, bueno, el cuásar, digamos, antes de que absorbiera, tiene un espectro de esta clase, ¿no? Y entonces yo lo que quiero saber es qué pedacito de aquí, cuando está acá abajo, qué pedacito es una absorción y qué pedacito es el espectro del cuásar original. Entonces le quito el cuásar original y lo que me queda es un campo de fluctuaciones. Entonces para ello tengo que quitar el espectro original y eso es lo que se llama el continuo del cuásar. Y bueno, existen varias maneras de hacerlo. En particular, PICA, que es el código usual que utiliza la colaboración DEFI, tiene una forma de hacerlo. Y nosotros utilizamos esta descomposición utilizando componentes principales. Y esto es porque con PICA no tenemos una señal para muchos bines en Redshift, mientras que con PCA sí. Entonces parece que el biespectro es mucho más sensitivo a esta forma de encontrar lo que se conoce como el continuo. Aquí les muestro el resultado. Entonces, aquí tengo una escala del triángulo, que aquí le llamamos 0 y 1 a los 2 lados del triángulo. Realmente le había llamado 1 y 2. Y así es como se ve biespectro en una dimensión, lo que hemos llamado ahora B1D. En particular, si uno se pone sobre la diagonal, es lo que llamamos la configuración 1, es de las que tiene mayor señal. Al igual, existe esta otra configuración que es cuando hacemos uno de los lados tender a 0. Lo que estamos probando es el otro límite, donde lo que hago es tender este K0 a 0. Entonces otra vez es colineal, pero pareciera que 2 nubes están encimadas unas arriba de la otra. Entonces este límite, y esa es la que tiene la señal mayor, pero es la que también puede tener mayor dificultad en términos de modelado, de sistemáticos, etc. Entonces, bueno, déjenme contarles que corriéndolo sobre simulaciones, tenemos 2 clases de simulaciones, los que utilizan modelos de log normal para la distribución de materia o estas teorías lagrangianas de segundo orden. Y además lo comparamos con un modelo de Standard Perturbation Theory muy sencillo de Matteo Biel de hace 20 años. Y en general tenemos un buen estimado de cómo se ve la señal. Entonces, las cosas interesantes es que en términos de las no gaussianidades sobre una dimensión en este bosque de Lyman alfa, no provienen de estas no gaussianidades en la distribución de materia. Entonces, esto proviene más bien de lo que se llama como el pintado de Lyman alfa, donde se relaciona justamente estas absorciones con un exponencial del campo de distribución de materia. Entonces, eso es realmente lo que produce la mayor parte de la señal. Pero que son interacciones de gas o de... Sí, pero sí, es más bien es más bien proveniente de la física de estas absorciones, del flujo que estás midiendo, sí. Y ese flujo que estás midiendo es un mapeo exponencial del campo de distribución de materia. Entonces, es mucho más intenso que las no linealidades que obtienes de las simulaciones.
Esos Qs dependen del modelo cosmológico, ¿verdad? ¿Estas Qs? Sí, No, esta Q es justamente la distancia que estoy midiendo, es la distancia característica, digamos. pero depende de tu cosmología. No, es literalmente como la Q del espectro de potencias en la CMB. O sea, es eso que te está moviendo donde tienes los picos. Pues sería como una especie de tus multipolos, por ejemplo, en la CMB, o la K que tienes en el espectro de potencia en galaxias. Más bien la curva esa. La curva, sí, esa es la Depende de la cosmología. cosmología. Bueno, a este nivel, estas curvas como parecen siempre muy generales de esta forma. Yo diría que más bien deben ser leyes como de potencia, muy sencillas. No creo. Ya el detalle fino sí va a depender de la cosmología. Todavía no llegamos a eso. Entonces, bueno, de las cosas interesantes es que, por ejemplo, vemos que diferentes bines pasan por diferentes lados. Esto es justamente lo mismo que uno ve en el espectro de potencias. Entonces, aquí estamos hablando de que sí hay evolución con el redshift. Y bueno, además lo hemos comparado con espectros que no provienen de Bose, son espectros de alta resolución, hay mucho menos datos, y aquí se ve la señal, incluso junto con la teoría, y aquí hay algunos de los sistemáticos, por ejemplo, que uno puede ver. Estos DLAs son estas obstrucciones mucho más gordas que uno tiene en el espectro. Entonces, si uno se las quita, estas sobre todo dominan escalas pequeñas, si uno se las quita, se pega la teoría, si no, generan ahí un error. ¿Puedes repetir cómo se obtiene la teoría? La teoría es una teoría muy sencilla de perturbaciones, no tiene nada de sofisticado. Existe un nuevo modelo ahora que está basado en estas nuevas ideas con las que trabaja Alejandro de la IFT, por Ivanov, y entonces una propuesta que tenemos es justamente tratar de aplicarlo a esto. Creemos que sí va a dar una señal mucho más precisa y uno puede empezar a hacer esto de la cosmología. Entonces, a este nivel lo único que vemos es que son compatibles, ¿no? Y simplemente, digamos que aquí la fijamos la cosmología a mano y simplemente vemos que pasa por ahí. Bueno, hay ciertos, no fijas la cosmología, sino hay ciertos parámetros ahí y los haces, digamos, un fit sencillo. ¿Entienden esa variación de las barras de error que salta de nada? En muchos de estos casos, simplemente, sí, entonces hicimos un jackknife y no había convergido. Entonces, lo que pasa es que sus gráficos son viejos, no tengo los nombres. Pero sí, digamos que eso ya está bajo control. Sí, está súper raro, ¿no? Sí, están mal. Buen punto. Pero ya están bajo control. Y otra cosa, la evolución que están diciendo ahí es física orgánica. ¿Esto? Lo que estás observando, la evolución. ¿Con el redshift? Tiene que ver, digamos, si lo quieres ver en términos de patrón, tiene que ver con el bias. El bias también evoluciona con el redshift. Ok, entonces la física no. Entonces sí. Pero es la misma que ves, digamos, en el Power Spectrum. Entonces el P1D ve exactamente lo mismo. Oye, Gustavo, ¿Sí? cuando hacen las correlaciones de dos puntos las hacen en el plano perpendicular a los o sea, no, entonces es que hay dos observables importantes en Lyman alfa. Uno es sobre la línea de visión en el espacio de Fourier, y la otra son correlaciones en 3D, que es de las absorciones de un quasar contra las absorciones de otro quasar. Y eso se suele hacer en el espacio real. pero siempre es lo que te muestran, pero siempre lo que te muestran es BAO, por ejemplo, BAO. Ahí es donde ves muestran BAO. a un redshift. Ahí es donde ves BAO eso. Pero es en las perpendiculares, o sea, como que agarran un layer, una capa. Bueno, es que no son exactamente perpendiculares porque tienes, digamos, te mueves sobre el quasar. Entonces hay un cierto movimiento, pero te vas a fijar es un bin, digamos. En quasares que están sobre un bin. Sí, es un bin de redshift, exacto. Y en ese bin haces estas correlaciones y digamos... Y cuando tú dices hacer esto en 3D, te refieres a hacer eso mismo sobre esos bins.
Sí, pero por lo mismo tienes una función anisotrópica. O sea, en Lyman alfa puedes medir una distancia de Bao ortogonal a la línea de visión y paralela a la línea de visión. Sí, pero o sea, al final es lo mismo que sería con galaxias. Sí. Y lo haces en el espacio real. Existe ahora la idea, y se está trabajando en ello, de hacerlo en el espacio Fourier. El grave problema con hacerlo en el espacio Fourier es que con galaxias es muy fácil, porque las galaxias están distribuidas por todos lados, y pues cuando uno saca la transformada de Fourier, no te salen cosas raras. Acá no, acá lo que tienes son cosas que están densamente pobladas en términos de fluctuaciones sobre la línea de visión, pero muy poco pobladas en la dirección ortogonal. Entonces, cuando uno saca una transformada de Fourier, así a lo menso, pues vas a tener una señal que proviene de la transformada de Fourier. Entonces, pero bueno, existe ahora un algoritmo Yo tengo otra pregunta. que permite sacar estas correlaciones en 3D en Fourier. Ese era mi punto, hasta donde me quedé hace unos, no sé, 4 o 5 años. No había un estimador de 3D que puedo utilizar. Entonces, ya estaba el estimador, ya estaba el Pepe de Andreu y sus cuates, pero nadie lo había realmente trabajado y explotado. Ahora lo que están haciendo ya es hacerlo. Entonces hay varios esfuerzos, ya se va a volver una realidad pronto. Ok, pero no es como parte del baseline, ¿no? No, para nada, para nada. Incluso el P1D todavía no es parte del baseline. Pero eso sí lo sabemos. Se va a hacer el parte del baseline para año 3, pero para año 1 no es. Pero ¿por qué no es si desde hace muchos años hacer el P1? Porque la interpretación cosmológica es muy trivial. Digo, no es trivial. Y las simulaciones que uno tiene para. Entonces, justamente por esto, el modelado, en nuestro caso es un modelado muy sencillo, nada más es como para ver. Nosotros lo que estamos proponiendo, ¿no?, era simplemente tomar la primera medición de este biespectro. Y eso es lo que hemos conseguido. La señal es consistente con un modelo sencillo teórico, pero no te permite realmente hacer cosmología. ¿Qué significa para nosotros mejorar el modelado? Significaría utilizar lo que la gente está persiguiendo en el P1D, que es tener estas simulaciones hidrodinámicas, que con eso han construido emuladores para realmente poder hacer cosmología de precisión. Y aquí les pongo este artículo de Ivanov. Esa también puede ser una idea que no se ha perseguido y que hay interés. Claramente tenemos que tener mejor control de los sistemáticos. Les mostraba, por ejemplo, los del DLAs, los LAs, pero también, por ejemplo, el ruido. El trabajo con el ruido tiene que ser mucho más exquisito en el bispectro que en el espectro de potencias. Hemos comenzado con la estimación de parámetros, todavía no los cosmológicos, sino más bien parámetros que tienen que ver con las propiedades físicas del gas. Y bueno, el propósito es empezar a correrlo en el año 1, esta idea del mismo. Hay trabajo. Sí, ya me he pasado. Rapidísimo, el LSST. De ciencia, tenemos esta propuesta dentro del LSST donde estamos construyendo un estimador para lentes débiles, su parte de errores y el modelado. Y la idea es un poco utilizar esta misma, esta descomposición en multipolos, donde ahora estos esféricos armónicos pasan simplemente a ser ondas planas en 2D. Entonces lo que estaríamos es descomponiendo la función de correlación total en ondas planas. Entonces, si uno trabaja con este estimador, lo que encuentra es que en este producto de pares hay una parte real, que digamos esto les da la señal, y una parte imaginaria que es consistente con el ruido para muestras que son isotrópicas. En términos del modelado, que ha trabajado Alejandro arduamente, uno puede simplemente
sacar estas funciones de correlación a partir del biespectro, ¿no? Donde este biespectro ya fue expandido en estos multipolos. Y simplemente el mapeo va como esta transformación doble de Hancock. No, es que todas estas cosas... Los gráficos están más bonitos, pero no sé por qué no aparecen. Ok. Bueno, tenemos un código donde vemos, por ejemplo, el estimador contra el modelo. Este código fue desarrollado en su mayoría por Mario. Es un código que tiene una estructura de árboles con dos pelotas. Entonces Mario le apoda C3Volt o C-Volt. Permite hacer correlaciones escalares. Entonces, como el campo de convergencia trabaja en 2 dimensiones y en 3 dimensiones y puede convertir de coordenadas Hilpix a sacar directamente la... es un código bastante rápido, corre 200,000 millones de píxeles en alrededor de 4 horas en la versión 1. De la versión 2, que es más eficiente, ya estamos con 40, ¿no? Minutos. En permuter en 256 threads. Y bueno, aquí les hacemos simplemente una comparación de la señal contra el modelo para diferentes, entonces lo que tenemos arriba es el monopolo, el dipolo, cuadrupolo y la m igual a 3. Y para diferentes combinaciones de la teta. Entonces aquí tenemos esta señal y lo que estamos haciendo es considerando que una de las tetas es fija. Y bueno, se ve a simple vista que le pega bastante bien el modelado a la señal. Si nos vamos a esta parte imaginaria del estimador, lo que vemos justamente son señales que son consistentes con ruido. Para estas muestras que hemos tomado, que son muestras de simulaciones de weak lensing del cielo completo. Ya nada más como correo comercial, Sofía ha liderado este esfuerzo de las matrices de covarianza, que también están desarrolladas en esta base de multipolos. Entonces, son objetos que tienen 6 variables, ¿no? Son objetos de 6 dimensiones. Entonces aquí tienen una M' y estas tetas primas. Y bueno, aquí estamos considerando cuando la teta 1 y teta 2 es lo mismo que la teta 1 y teta 2 primas. Entonces estamos, digamos, sobre una diagonal de este objeto de 6 dimensiones. Entonces uno puede ver que ya la diagonal ya se vuelve una cosa que es una matriz, ¿no? Enorme. Y bueno, uno puede sacar la diagonal, la diagonal, la diagonal, la diagonal, hasta que queda simplemente las barras de error asociado a la señal. Entonces, nada más como resumen, en el modelado está bastante avanzado, al igual que el estimador y las covarianzas, y empezamos a tener resultados interesantes dentro de la colaboración. Entonces, ya solo para acabar, estamos en esta época de precisión en cosmología, ya sea con el DESI y con el Rubin, y esta idea de utilizar estadística de orden superior para extraer información adicional se ha vuelto ya una realidad. Entonces, en particular en DESI, esto ya es parte de lo que queremos hacer de forma institucional para el año 3. Y creo que va a ser interesante utilizar esta estadística justamente en complemento con lo que ya sabemos hacer en 2 puntos para tener un entendimiento mucho más importante, no nada más del modelado del universo, sino también de todo el proceso del análisis y de los errores sistemáticos que hay en el camino. Gracias. Muchas preguntas. En línea, preguntas. Sí, yo tengo una, Gustavo.
Adelante. Eh, entonces, es un comentario asociado a una pregunta. Ok. Sobre la pregunta de los redshift, de los quasares, el universo ya está barionizado a z igual a 2 y entonces no es exactamente eso la razón de eso, sino que tiene mucho que ver con el hecho que para hacer espectrografía del Lyman alfa por redshift más bajo, tienes que ir a ultravioleta más profundo y desde la Tierra es muy complicado. Pero también está combinado el hecho que la distribución de los cuasares pica sobre 2 y entonces es una buena coincidencia para hacerlo desde la Tierra. Pero la cosa es que al Bueno, respecto es pero que sí necesitas cierta fracción, ¿no? O sea, lo que sí cambia es la fracción de... sí, pero esta fracción, justamente la fracción de hidrógeno neutro al respecto de ionizado, de cualquier forma, está muy baja aún a estos redshift y justamente es uno de los grandes problemas de la Lyman alpha hoy. Es que no sabemos cómo estimar la gamma function fácilmente, de hecho, no sabemos hacerla. Y de hecho, por eso se hace las simulaciones numéricas hidrodinámicas hoy. Y de hecho, estaba ahí mi pregunta, porque sí es súper interesante. ¿Tú tienes idea hoy de las simulaciones que se hacen? ¿Con qué tipo de resolución hacen este tipo de simulación? Porque tiene que ser terriblemente complicado, ¿no? Porque necesitas Sí. de visitar zonas súper poco densas y entonces tener buena resolución sobre ella. ¿Tú sabes qué tipo de simulación usan? No, no sé la resolución, pero sí son cajas muy chiquitas Ok, con muy alta resolución. ok, ok, ok. Y lo que uno hace es después como de ahí inferir cajas más grandes Ajá, y por eso después ponen condiciones, digamos, muy distintas y al final lo que crean son estos emuladores. sí, imagino. Sí, sí, no, y Este, estoy seguro está súper complejo porque justamente muy imagino complejo. que intentan desconectar la información con un contexto más global cada vez, justamente para poder hacer variar la fracción de ionización en estas nubes en función del contexto más global, ¿no? Sí, y digo, lo importante es el grado de predicción con la que necesitas esto. Digo, nosotros ya tenemos, nada más de utilizar este modelo muy tonto, ya tienes un estimado, digamos, de esta gama, Ujú. incluso con esta función de 3 puntos. Pero tú crees, Pero, entonces pero, ¿cómo? la guardan constante la gamma una vez le estudio sobre En, todo en- esto, en guardan este, en gamma. este modelo, en este modelo sí es una constante. Ok, ok, pero Pero digamos que nosotros lo único que estamos obteniendo es un orden de magnitud. Por ok, ese orden de magnitud no es suficiente para hacer cosmología. ok, Entonces, realmente en el estudio del P1D la gente necesita algo mucho más serio. sí. Y en ese sentido es que todavía, hasta donde entiendo, no está listo el pipeline Ujú. como para que sea una realidad con el año uno. Sí, Y sí, imagino, es de ahí complicado. que se espera que solo sea hasta el año 3 Ok, ok, pero sí hay gracias. grandes progresos en esta dirección. Ok, Lo que pasa es que no estoy tan al tanto, ¿no? ok, gracias. Ya tenía me distraje, por lo dijiste. Del bioespectro, dijiste que era parte del pipeline de Lupita, ¿ya? ¿O no está? No, no, no. Todavía no. No, no, más bien no utilizamos el pipeline de Pica para sacar las fluctuaciones, Ok. porque con ese no tenemos una señal eh, buena. Por el continuo. Sí. Digo, creemos que es por el continuo. Bueno, sí es por el continuo. No tenemos, digamos, estudiado y detallado cuál es exactamente la base. Entonces, ustedes tienen como su forma de sacar el continuo. Nosotros sacamos nuestra forma. Pero no es que sea nuestra forma, ya se había utilizado. No hace demasiada diferencia en la de 2 puntos, pero en el biespectro sí hace diferencia y sobre todo a redshifts grandes. O sea, necesitas más estadística, es decir, más cuásares, quizá para obtener la misma señal. Yo tengo una pregunta. ¿Qué era esto que pusiste de la parte imaginaria? Entonces, en este estimador que utiliza
estas ondas planas, aquí hay una parte que tiene que ver con seno y otra con coseno. Cuando los elevas al cuadrado, hay una parte que te va a quedar, bueno, por este número complejo, cuando los elevas al cuadrado, te va a quedar una parte que es real, que tiene un coseno cuadrado y un seno cuadrado, y luego va a quedar una parte imaginaria que tiene un seno por coseno. Entonces, la parte que nos da la señal es la que tiene seno cuadrado y coseno cuadrado. La parte imaginaria que tiene este seno y coseno es el ruido. Y bueno, lo que llamamos ruido aquí es realmente también algo que tiene que ver con isotropía en 3 dimensiones. Entonces, el tener un rompimiento de isotropía en 3 dimensiones nos daría una señal diferente de cero, no trivial en esa parte. Sí, es una de las cosas que queríamos enfocar. Ajá. Pues a mí no queremos llamar así, sin ruido, pero si mides que eso es distinto, podría ser una violación de isotropía. O un sistemático en tu análisis. O otro sistema. O sea, es algo así como los modos B. O sea, me gustaría de distorsiones de redshift. Y sería tal cual algo más fundamental. Sí. Sí. Pero lo que te van a decir es, esto es una medida, lo que puede ser una variable. Es una medida de un sistemático. De algún sistemático. Es como tener un control de eso tiene que ser. No hay un error que no. Sería, digamos, es que mucha gente lo maneja como paridad en 2 dimensiones, pero hemos encontrado que hay debate en la definición de paridad en 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Para qué usaron la teoría de la piana de perturbaciones en segundo orden? Es simplemente para crear las simulaciones. Entonces creas tú unas simulaciones de materia oscura y luego hay un proceso para ponerle a estas simulaciones cuásares que, o sea, bueno, no son cuásares, realmente pones fotones, realmente fotones que atraviesan esta simulación y entonces te dan estas nubes de absorción. Eso es realmente, parece mucho. ¿Y lo han intentado con una teoría diferente? Sí, entonces más bien lo que tratamos fue algo más sencillo que la teoría de la Lagrangiana, que se llama log norma, que es simplemente pues, una desviación más tonta, digamos, de un modelo gaussiano aleatorio, pero que no captura realmente a escalas pequeñas la física del universo. Entonces, un modelo más realista es este de 2LPT, ¿no? Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que en términos de esta señal, no hace diferencia el que pongas esta forma más física, te da exactamente la misma señal. Con el grado de precisión que le estamos buscando ahorita. Y esto tiene que ver por justamente estas propiedades de las que hablaba Sebastián, de esta gama, tiene que ver con las propiedades más del gas, la física de bariones. Eso es algo más no lineal, que te genera una señal más fuerte que en general las simulaciones. Entonces todavía podrías tú irte a simulaciones más realistas con N cuerpos y demás, pero no vas a ganar absolutamente nada, porque te da lo mismo que la señal más sencilla. Entonces no tiene ni caso verlo. Sí. Alguien en Zoom tiene la mano levantada. Adelante. Gerardo, adelante. Hola. Aquí esta parte, si estamos hablando de Lyman alfa, esta parte imaginaria no podría relacionarse de alguna manera con las líneas de absorción. Entonces, no, este estimador que tenemos es para weak lensing. Estamos pensando en observables que están en 2 dimensiones y donde nos interesaba hacer esta descomposición por el tiempo de cómputo. Sin embargo, en el caso de Lyman alfa, el tiempo de cómputo es tan pequeño que no necesitamos hacer esta descomposición. Entonces, sí, ahí simplemente no le estamos haciendo. Okay. Y una más, en el caso de los trazadores o hablando de galaxias,
¿Hay un análogo al E1D que se hace con Lyman alpha? ¿O podría haber un análogo? Sí, en principio podría sacar una función en una dimensión con galaxias, pero dado que no están densamente pobladas sobre esa línea de visión, no es que vayas a ganar más información o una información complementaria a lo que ya hace la gente en 3D. En 3D tiene suficiente información y esto no sería complementario. Lyman alpha es un observable muy particular porque sobre esta línea de visión tienes mucha materia y luego lo que tienes es que tienes pocas líneas de visión distribuidas en el cielo. Entonces, en ese sentido, por los datos, hay una descomposición natural en términos de 1 contra 3. Con galaxias eso no ocurre. Muy bien. Diría que empezaron a hacer buen porque no podían hacer. Bueno, además existen problemas técnicos, pero digamos, incluso la parte de 3D tiene una componente que está en 1D. O sea, La última, bueno, no sé si más preguntas. Cuando mencionaste el colisionador cósmico, uh-huh. O sea, como me perdí como cuál era Es una perspectiva de cómo ver el universo, ¿no? Ok. O sea, pero Es no simplemente como... pensar que el universo tiene un origen cuántico, entonces como un colisionador, y simplemente lo que tú ves como la evolución del universo es el detector. Era la idea esto de que el universo se... No, pero está el baile. O sea, está como de moda ese tema ahorita. Entonces, Está bien. ¿Quieren pedir? ¿Cuánto están pidiendo para hacer el nuevo HC? No, el super ultra nuevo. Sí, pues están pidiendo. Collider, sí. Una cosa muy grande. Entonces, pues con eso pasa. 20 de esto, 20 de esto. Hacemos todo. Bueno, ¿hay una otra pregunta? Entonces, ya antes, qué miedo. Vamos a dar premio. Llaman de afiliados. Si llaman a 10, se llaman un premio. Bueno, pues gracias, Musa. ¿No? Gracias. No acaba de levantar la mano alguien. Pues, ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Sí, yo levanté la mano. Sí, adelante. Hola, me preguntaba sobre sobre la última diapositiva que pusiste sobre el análisis de 2 dimensiones de weak lensing. Sí. ¿No han pensado en hacer un análisis de 3 dimensiones, digamos, análisis de weak lensing en 3 dimensiones, agregando la componente K? Entonces, lo que ocurre en weak lensing es que no tienes un control muy adecuado sobre esta tercera dimensión que es el redshift. Ajá. Entonces, lo que se suele hacer en weak lensing es simplemente tomar bines de redshift. Sí, como hacer una donde tomografía, tienes digamos, tomografía. Ajá. de redshift bins, y esto lo hizo, ¿cómo se llama? Bueno, todas las observaciones lo hacen. Sí. Y entonces, lo que te permite esta función de 3 puntos ahora es hacer correlaciones entre redshift bins diferentes, por ejemplo. Y en ese sentido estarías haciendo el equivalente a 3D del que estás hablando. Y sí, esto, digamos, no hablamos mucho de estas correlaciones, pero sí, el código ya lo hace. Mario ya me confirmó que ya lo hace. Sí. Sí, es que, bueno, un comentario es que en mi tesis anterior hice análisis de weak lensing en 3 dimensiones del campo de radiación de 21 centímetros. Ahí calculé el estimador para campos de 21 centímetros, pero en 3 dimensiones ya, pero
Además Bueno, pues incluye esto se puede repetir sin las problemas, integrales. por ejemplo, para 21 centímetros. Sí, porque agrega una integral de Fourier-Bessel. Y tienes estas productos de integrales oscilatorias. ¿No han tenido problemas ahí en eso? Sí, sí hay algo de problemas, pero Alejandro es un experto que resuelve todos estos problemas de las integrales oscilatorias. Entonces tiene algunos truquitos bajo la manga. Creo que también hizo un código similar que computaba eso, así que me preguntaba si tuvieron problemas. Sí, o sea, de entrada, si uno lo hace, digamos, de forma ingenua, es muy fácil que tengas problemas con estas integrales que oscilan. Entonces, pero existen algunas técnicas, digamos, que te pueden permitir aminorar el efecto. Y eso es lo que utilizamos. Lo que pasa es que muchas de estas técnicas, bueno, muchos de estos efectos, si los quieres deshacerte de ellos, también involucran el subir el tiempo de cómputo al hacerlo. Entonces existe ahí un balance que uno tiene que tener entre el tiempo de cómputo y con qué precisión quieres librarte de estos efectos. Pero existen técnicas alternativas que permiten hacerlo más rápido y con menos problemas. ¿Sí? Sí, ok. Adelante. ¿Se podrían hacer estas funciones de correlación de 2 y 3 puntos, por ejemplo, usando el mapa tomográfico de 3D de Postgres? Sí. Entonces, eso es un poco lo que quiere hacer la gente cuando hace 3D, pero ahí están más bien hablando como una reconstrucción del campo de materia. Sí, digamos que acá estás. Lo que pasa es que después de ese campo de materia tendrías que volver a sacar las deltas y volver a hacer el análisis de 3 puntos. Entonces me late que es como irte para atrás y luego volver otra vez para adelante. Entonces creo que ya lo puedes hacer al nivel de las deltas, que sería aquí, que es lo que ya se hace. Y en eso la función de correlación 3D de 3 puntos es algo con lo que hemos trabajado con Josué. Y bueno, seguramente cuando esté listo les explicará. Bueno, ¿ok? Bueno. Pues gracias. Okay.